perdida está. ¿Qué camino pueda encontrar? Señor, que en la misión mi descendencia pueda habitar. Los discípulos de toda nación levantarán sus manos ante Dios. La gracia de Dios a mí me superó. El deseo de Dios la respuesta superó. El plan de Dios mi labor superó. El pacto de Dios superó la vanidad. El amor de Dios, el amor humano superó. ¿A qué pueda ver? Quiero pueda ver la época de los remanentes pueda levantar para de Dios. La gracia de Dios a mí me superó. El deseo de Dios la respuesta superó. El plan de Dios mi labor superó. El pacto de Dios superó la vanidad. El amor de Dios, el amor humano superó. A ti que pueda ver, quiero pueda ver la época de los remanentes pueda levantar para de Hermanos y hermanas, muy buenos días. Vamos a empezar en esta mañana con nuestro tiempo de cumbre, un tiempo donde Dios nos permite estar delante de Él, de su presencia, un tiempo donde celebramos y estamos disfrutando nuestro culto de oración de madrugada. Amén. Así que vamos a empezar en esta mañana. Antes de empezar, vamos a saludarnos en esta mañana. Pastor Percy, muy buenos días. Hermana Lucy, ¿qué tal? Muy buenos días. Hermano José Tuñoque, muy buenos días. Hermano Ulises. Pastor Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Gusto saludarlo. Bendiciones para Panamá. Buenos días, hermanos. Bendiciones. Pastor Argelia, muy buenos días. Hermana Isabel, muy buenos días. Hermano José Jiménez, hermano Nelson, muy buenos días. Hermano David y nuestra hermana Denise. Tengo todos ustedes muy buenos días en este tiempo, en esta mañana. Así que antes de empezar vamos a hacer nuestra oración. Buenos días, Cristo, amado siervo, bendiciones, buenos días. Amén. Así que vamos a empezar con una oración. Voy a invitar a nuestro hermano evangelista Ulises para que pueda hacer una oración de apertura. Hermano Ulises, muy buenos días. Pastores, muy buenos días, remanentes, discípulos, obreros, líderes del campo. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque nos has llamado, nos has escogido, Señor, como esos obreros, como esos atalayas, Señor, para este tiempo, para esta época, Señor. Permítanos, Señor, hacer el movimiento de tu palabra, Señor, y aferrarnos, Padre, solamente a tu palabra, y hacer, Señor, siempre, Padre, el movimiento del evangelismo, Señor, en nuestros campos, Señor. Que esta mañana, Señor, podamos tomar tu palabra, tu evangelio, Señor, y testificar, Señor, en cada lugar, en cada región, Señor, donde podamos estar, Señor, y proclamar este evangelio, Señor, hasta lo último de la tierra, Padre.
a tu Hijo, Señor, quien va a compartir el Evangelio en esta mañana, Señor. Dale los 5 poderes, Señor. Dios, que a través de él, Señor, podamos recibir, Señor, la bendición más grande, Señor, de ser esos testigos, Señor, en cada rincón, Señor, de este país, Señor, y de todo el mundo, Padre amado. Que toda la gloria, Señor, sea para ti. Que los remanentes, los discípulos, Señor, que tú has preparado, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Padre, se puedan levantar, Señor, en esta época. Regálanos, Señor, esa bendición y que juntos, Señor, unánime, Señor, como hijos tuyos, Señor, podamos proclamar este Evangelio, Señor, de tu reino. Padre, bendice a mis hermanos, Señor, a los líderes, pastores, Señor, que estamos reunidos por medio de esta plataforma, que juntos, Señor, podamos tener un solo corazón, Señor, de levantar esos remanentes, Señor, que puedan salvar las 237 naciones. Que toda la gloria, Señor, sea para ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Amén. Así es. Muchas gracias, hermano Ulises. Hoy vamos a compartir nuestro mensaje, nuestro foro, el mensaje de ayer. Hoy no vamos a poder hacer nuestro diario de oración porque llegó un poquito tarde ayer, así que no hemos podido hacer las diapositivas. Ya vamos a hacerlo hoy para esta semana. Amén. Así que vamos a compartir en este tiempo el foro del mensaje de ayer, un mensaje que nos ha llevado a conocer un poco más la palabra de Dios. Así que vamos a dar también la bienvenida a nuestros hermanos que acaban de ingresar. Hermana Rebeca, muy buenos días. Hermano Juan de la Cruz, hermana Susan Letich, muy buenos días. Tengo ustedes en esta mañana. Vamos a tener un tiempo importante, así que usted no se ponga cómodo, levántese en la cama, vaya al mueble o a la sala, siéntese, si no, ahí al filo de su cama, para poder estar alerta y poder estar preparado en este tiempo de cumbre, un tiempo donde nos levantamos nosotros, que somos ese escuadrón secreto. Las clases también de Romanos nos hablaba eso, ¿no? De que Dios, para hacer evangelismo en el campo, primero levanta un equipo de soporte, el cual está orando constantemente para que la respuesta venga en el campo, la salvación venga en las personas. Así que vamos a empezar en esta mañana con nuestro mensaje. El mensaje de ayer hablaba de la tribulación que salvó al judaísmo que iba atrasado en la época. Amén. Y la lectura bíblica estaba en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 12. No vamos a leerlo todo, pero vemos en el pasaje bíblico de cómo la iglesia de Tesalónica estaba siendo una iglesia que estaba compartiendo el Evangelio, una iglesia que tenía el amor, la fe, la paz de Dios, la esperanza, y lo podía transmitir al campo. Amén. Entonces, si nosotros en esta mañana entendemos de que tu palabra se va cumpliendo en nosotros, si entendemos en esta mañana de que en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier dificultad, nos aferramos al pacto de Cristo, vamos a ver las respuestas. Por eso el versículo 3 dice de 1 de Tesalonicenses 1:3: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que os soportáis. Amén. Que dice acá en el versículo 3 que el amor de Dios, ¿no? Dice que abunda para con todos los demás. El amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con todos los demás. Y esto lo pude ver, ¿no? Cuando fuimos al campo, cuando fuimos a la conferencia de Chimbote, como los hermanos, la iglesia, nos recibieron pues como si, porque somos parte de la familia espiritual, pero muchos de ustedes no lo conocían. De verdad que hasta ahora tengo mucho gozo de haberlos conocido personalmente, haber almorzado con muchos de ustedes el domingo, también la noche haber cenado con todos los hermanos de Chimbote. De verdad que fue un momento muy bonito que compartimos con el hermano Ulises, con mi mamá también, la hermana Carolina Chávez, y con los hermanos que estaban ahí también. Así que fue un momento muy bonito. Esto, como decía el hermano Ulises, eso se hiciera una vez al mes, se hiciera cada 2 o 3 meses, no al año,
avanzaríamos más, porque, hermanos, nos estamos entre todos. Si nosotros hacemos el movimiento de todos juntos, si nosotros nos unimos en el Evangelio, no solamente compartir el Evangelio, que eso es lo más importante, no solamente compartir foros, que eso es lo más importante, sino nos unimos a conversar, a orar uno por otros, nos unimos a poder conocernos más. Eso va a ser muy fuerte nuestra iglesia, hermano. Este movimiento de los remanentes en el mundo. ¿Amén? Así que es un tiempo muy importante donde Dios nos está llevando a conocer este tema que hoy vamos a ver. El tema nos habla de la tribulación que salvó al judaísmo que iba atrasado en la época. Y antes de empezar tenemos que hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para recibir las respuestas que aparecen en la Biblia? ¿Amén? Y también cuándo apareció en la Biblia las verdaderas respuestas. Recuerden que vienen verdaderas respuestas, también vienen respuestas falsas. Una respuesta falsa que no viene de Dios te saca del plan de Dios. Una respuesta falsa que viene para tu vida te saca de lo que Dios quiere y te está llevando al camino, como esos peregrinos o conquistadores, esos remanentes que van a salvar la época. Entonces nosotros, ¿por qué estamos aquí? Porque creemos de que Dios está levantando a los remanentes en el mundo. Hay discípulos en todas partes. Este movimiento de vida se está levantando no solamente aquí, se está levantando en Europa, en Asia, en el Medio Oriente. Hay una pastora que he podido conocer hace poco, ya está trabajando con mi hermana ahí en Italia, una pastora que está hablando por 5 países, ¿no? Está hablando por países del Medio Oriente, por Irán, por Afganistán, está orando por Albania, por Turquía, por España, también está hablando por Italia. Entonces nosotros estamos también tenemos países que estamos orando. Tenemos el mismo lenguaje, tenemos el Evangelio, porque creemos, hermanos y hermanas, que los discípulos se están levantando en todo el mundo. Así que nos pidió que oráramos, ¿por qué? Para que Dios levante intérpretes, que levante traductores de ese idioma, ¿no? El idioma albano, de este idioma árabe, para que puedan compartir a esos campos donde están levantando los discípulos. Entonces, ¿por qué realmente tenemos que poseer para recibir la respuesta? ¿Qué tengo que yo poseer para recibir la verdadera respuesta de parte de Dios? Por eso hoy tengo que tomar muy bien la palabra de Dios, porque la respuesta viene de parte de Dios, y eso tiene que encontrarnos preparados. Entonces, para las personas que son salvas, la tribulación, la persecución que ellos pueden estar viviendo, es una bendición. Por eso Romanos 8:28 dice: los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Los que han recibido salvación, los que tienen el Evangelio en su vida, tienen esperanza, tienen el respaldo de Dios en medio de la tribulación. Pero para los que no son salvos, la tribulación es sufrimiento para ellos. La tribulación es un camino de la ruina, un camino al fracaso, porque no han entendido que en medio del sufrimiento, en medio de la tribulación, está la más grande respuesta para nosotros. Nosotros estamos aquí, hermanos, delante de Dios, a través de este grupo, porque en medio del problema, en medio del fracaso, hemos encontrado las más grandes respuestas. Yo creo que todos los que estamos aquí somos testigos, podemos contar testimonios y testimonios de lo que Dios está haciendo cada día en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque somos salvos, hemos recibido salvación. Ayer domingo estaba viendo un reportaje en la mañana, antes de ir al culto, donde 3 jóvenes profesionales en Puno se iban a un pueblo muy, muy lejano, caminaban, iban en bus más de 5, casi 8 horas de su tiempo. Ellos habían dado su tiempo todos los domingos. Era un abogado, un ingeniero y otra profesión, científico también creo que era. Entonces los 3 jóvenes, sin conocer el Evangelio, se iban a un pueblito a enseñar robótica a esos niños, porque se había entendido de que tenían que compartir su conocimiento, su tiempo, con esos niños que no tienen muchos recursos para estudiar. Entonces, si ellos, sin tener el Evangelio, hacen eso, ¿cuántos más nosotros, hermanos, que tenemos que dar nuestra vida por causa del Evangelio, por los remanentes, por nuestras familias, por el campo? Amén, porque nosotros somos los únicos que pueden dar vida al campo. Ellos pueden dar conocimiento, y eso es muy bueno también, pero si ellos no tienen el Evangelio, van a sufrir. Amén. Entonces nosotros, que tenemos el Evangelio, que poseemos el Evangelio, nos damos cuenta que el Evangelio ha cambiado nuestro destino. Ya no somos los mismos. Nuestro destino de muerte ha sido cambiado por un destino
de bendición, de vida. Nuestro destino de destrucción, nuestro destino de tinieblas ha sido cambiado por un destino de luz, donde ahora tenemos un propósito por el cual nos levantamos cada día. Tenemos un propósito por el cual vemos el campo, y Dios nos ha dado la bendición de poder ver el campo y ver que en el campo están todas las respuestas, hermano. Usted tiene problemas, salga al campo. Usted tiene dificultad, tiene depresión, salga al campo. En el campo va a encontrar usted la respuesta más grande para su vida. Entonces, vemos que el Evangelio ha cambiado nuestra identidad. El Evangelio ha cambiado nuestro ADN espiritual. Ya no somos lo mismo. Nuestro ADN de maldición, nuestro ADN que nació desde Génesis 3, fue quebrado, fue cambiado por completo a través del Evangelio de Cristo. Podemos ver también, hermanos, que la tribulación es una oportunidad de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, vemos también la historia de Lázaro en Juan 11:4, cuando Jesús le dijo a Marta y a María que esta enfermedad no era para muerte, era para que Dios se glorifique a través de Lázaro. Amén. Entonces, la enfermedad, la pobreza, es una oportunidad para empezar de cero y poder ver la mano de Dios. Entonces, si usted está atribulado, tiene dificultades en su vida, bienvenido. Usted califica para recibir las más grandes respuestas de Dios para su vida. Amén. Entonces, ¿qué hicieron las personas que recibieron respuestas en la Biblia? Ellos cambiaron, hermanos, transformaron su camino de sufrimiento y dolor en la mayor respuesta para su vida hacia los campos. Eso lo podemos ver, hermanos, en toda la Biblia, a través de los 7 remanentes de la Biblia, los 7 remanentes que Dios levantó. Ellos cambiaron su época, cambiaron su sufrimiento, cambiaron sus quejas, cambiaron su fracaso. ¿Por qué? Por las más grandes respuestas para su vida. Amén. Entonces, si en esta mañana nosotros vemos como ejemplo los remanentes, vemos como ejemplo aquí a los hombres y mujeres de Hebreos 11, vemos como ejemplo a los hombres y mujeres de Romanos 16, ellos, hermanos, en medio de su persecución, en medio de su pobreza, en medio de su sufrimiento, vieron las respuestas de Dios en sus vidas. Amén. Así que en esta mañana nosotros, hermanos, a través del mensaje del púlpito, a través de hacer el foro personal, podamos encontrar estas respuestas. Cualquier dificultad que pueda estar viviendo, hermano o hermana, usted califica para ver la mano de Dios. Alguna enfermedad, algún sufrimiento, algún hijo que esté pasando un momento difícil, algún familiar, hermano, esa es la más grande respuesta de Dios. Ahí está la respuesta de Dios. Entonces, aquellos que no entendían el Evangelio, como los judíos, ellos usaron las escrituras para condenar al mundo. Ellos persiguieron a la iglesia primitiva porque no entendían la ley. Y el judaísmo era una religión muy grande en ese tiempo. El judaísmo es una religión antigua y monoteísta, con orígenes en Israel y en otras áreas también del antiguo Medio Oriente. Y esta religión se centra en la filosofía de un Dios verdadero y se centra también en la ideología de un pueblo elegido, ¿no? Ellos son los elegidos, para ellos es Dios solamente para ellos, y eso hace de que no puedan compartir con los demás. Por eso en la Biblia vemos de cómo los samaritanos, los judíos, no podían verse. ¿Por qué? Porque había esa ideología de exclusividad, solamente para ellos Dios, solamente para ellos el Evangelio, y no los transmitían. Y como no lo podían transmitir, lo perdían. Por eso eran acechados, tenían constantemente sufrimiento, eran atacados. ¿Por qué? Porque por esa ideología no pudieron compartir el pacto a las demás naciones. ¿Cuál fue la promesa de Dios? Abraham, tú y tu descendencia, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Entonces los judíos no entendieron eso y sufrieron constantemente. 70 años después de la muerte de Cristo, ¿qué pasó? Jerusalén fue destruido. También 313 años después de la muerte de Cristo, Roma, ¿qué hizo? Declaró el cristianismo como la religión oficial del imperio, pero igual seguían sufriendo los judíos, o mejor dicho, los judíos atacando a la iglesia primitiva de los cristianos. Entonces, todo esto vemos porque simplemente las personas que tenían el pacto no lo pudieron transmitir. Y como el perro del hortelano, ¿no? Que no lo disfrutaban y tampoco permite que disfruten otro. Eso hizo la iglesia primitiva, la iglesia del judaísmo, los judíos que no conocían el pacto absoluto de Cristo. Entonces, en nuestro desarrollo
podemos ver 3 puntos importantes que hemos visto en el mensaje de ayer, que nos habla que la tribulación es una oportunidad para que la minoría o el 0,1% de las personas con el Evangelio pueda evangelizar el mundo. Amén. Entonces, hermano, hermana, si usted está pasando un momento difícil en su familia, en su salud, lo que es circunstancia, hermano, usted es la minoría, que Dios le está dando esa oportunidad para que usted reciba la respuesta. ¿Para qué? Para evangelizar a otro. Entonces, eso lo podemos ver en el libro de Hechos 8, del 1 al 8. Vemos ahí cómo hubo persecución por causa de la muerte de Esteban. Se levantó que las grandes obras. El evangelismo tomó lugar, porque fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando que el evangelio de Cristo. Eso lo encontramos en Hechos 8:4. Ellos estaban escondidos, ellos no estaban lamentándose, ellos estaban aprovechando esa oportunidad para proclamar el evangelio de Cristo en cada lugar donde ellos habían sido esparcidos. Entonces, hermanos, si nosotros nos levantamos también como estos discípulos, como estos 3 remanentes también que podemos ver, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que en medio del cautiverio ellos tuvieron respuestas. Ellos pudieron ver el campo, ellos pudieron ver cómo Dios estaba juntamente con ellos. En medio de la muerte, en medio de la tribulación, pudieron testificar al mundo el pacto de Cristo. Jesús, el Cristo, la simiente de la mujer que pisaba la cabeza, y iba a venir a pisar la cabeza a Satanás. Entonces, en el punto 2 vemos que la tribulación fue una plataforma ¿para qué? Para sanar Macedonia. Esto lo pudo ver el apóstol Pablo. En medio de la persecución, en medio de la cárcel, en medio de todo lo que él experimentó, vio a Macedonia, que estaba llena de la cultura de adivinación, muchos brujos, mucho chamanismo. Él pudo salvar ahí ese campo. Amén. Entonces, ¿pero qué representa a mí la iglesia o lugar de la ciudad de Tesalónica? Era un lugar muy estratégico para que Dios use ese lugar, era un puerto, para que pueda evangelizar el mundo. Por eso Tesalónica era una ciudad la más poblada en ese tiempo, muy próspera, del reino griego de Macedonia, debido a 2 características importantes, ¿no? La ciudad fue construida en el mejor puerto natural del mar Egeo y se encontraba ubicada sobre la principal carretera que unía Roma y Asia. Entonces, ¿por qué Dios usó Tesalónica? Porque la iglesia de Tesalónica se levantó, una iglesia que tenía la fe, había guardado el evangelio, demostraba el amor de Dios, mostraba la esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios había levantado a esta iglesia de una forma estratégica para que a través de este puerto muy importante pueda llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces Pablo, podemos ver también que en Troas pudo encontrar las más grandes respuestas. Y en el tercer punto vemos la tribulación, que es el camino a Roma. ¿Qué representa Roma? El mundo. Tus hermanos, hermanas, la dificultad que usted está viviendo, el problema que usted esté viviendo, es la oportunidad para que usted pueda salvar su nación, su país, su familia, y pueda tener las más grandes respuestas en el campo. Pablo decía que era necesario ir a Roma. ¿Por qué? Porque tenía que salvar a Roma. Roma se estaba perdiendo, Roma tenía muchos conflictos, Roma tenía mucha opulencia en ejército, en política, en economía, pero estaban sufriendo espiritualmente. Pablo cayó preso, pero a pesar de estar preso, él era libre espiritualmente. En cambio, los romanos, la élite, los políticos, estaban libres físicamente, pero estaban esclavizados espiritualmente. Entonces, un hombre como el apóstol Pablo pudo salvar Roma, pudo llegar a ese camino donde pudo compartir el evangelio de Cristo. Hermanos, hermanas, entonces si nosotros nos levantamos a orar, así el mundo nos diga loco, así nuestra familia nos diga estás perdiendo el tiempo, sabemos, hermano, que la oración estamos encontrando la respuesta a Dios para nuestras vidas. Entonces tenemos que orar 24 horas, todo el tiempo, orar sin cesar, porque sabemos, hermanos, que la oración tiene resultado, la oración funciona, hermano. Podemos ver acá las evidencias, los testimonios de ustedes. Yo sé, si pido a alguien o 1 o 2 personas que nos cuenten su testimonio, usted va a poder contar todas las evidencias que tiene usted en el campo. La sanidad. También otro día estuve conversando con el pastor Percy, tiene una vista nueva, tiene una vista 20/20, hemos estado orando por él, Dios lo ha bendecido, lo ha prosperado, le ha dado la respuesta en el campo en medio de su dificultad.
Amén. Yo creo que todos estamos aquí, somos testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. En medio de eso, hermano, en medio del fracaso, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de todo lo que hemos vivido como familia, simplemente son plataformas, hermano. Es la oportunidad que Dios nos da para poder compartir en el campo todo lo que Dios nos muestra cada día. Amén. Entonces, no temamos la tribulación. Tenemos que descubrir el plan más grande de Dios. Entonces, aproveche ese momento para ver la respuesta de Dios para nuestras vidas. Y en 2 de Corintios, del versículo 4, del 7 al 18, dice, porque esta leve tribulación, dice, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén. ¿Qué tienes que ver tú en la tribulación y en la angustia? El plan absoluto de Dios. Aparentemente no lo puedes ver físicamente, pero esas cosas que usted no lo ve, hermano, son las respuestas eternas. Son respuestas de 100 años, la respuesta de 1000 años. Si usted en esta mañana, hermano, se levanta con esa torre de oración, se levanta con esa cumbre espiritual, va a tener respuestas al campo. No solamente respuestas para usted, respuestas para las personas que están alrededor de usted. Amén. A su familia, en el trabajo, en los estudios, en la iglesia, el país, la nación donde usted esté, hermano, es bendecido. ¿Por qué? Porque usted está ahí. Somos esas respuestas. Somos de bendición para el mundo. Amén. Entonces, que en esta mañana podemos recibir la gracia, hermano, para que en medio de la tribulación podamos tener las respuestas más grandes. Las respuestas donde Dios nos abre el evangelismo para poder compartir con las demás personas. Esa respuesta que Dios tiene para poder ver el campo, el sufrimiento, cómo está el mundo, cómo están nuestros niños, cómo están esos países que están sin el evangelio. También el sábado estuve viendo un documental de ahí del Medio Oriente, de cómo este grupo terrorista Hamas se mete a los colegios. ¿Y qué hacen estas personas? Reclutan a los niños más inteligentes, los reclutan y los vuelven líderes importantes. Pero a los niños que no son tan inteligentes, ¿qué hacen ellos? Los reclutan para volverlos también terroristas y para que ellos puedan inmolarse, ¿no? Ponerse bombas al cuerpo y matarse, ¿no? Lo ponen como carne de cañón. Entonces, eso hace el mundo, hermano, porque sabe que la importancia de los remanentes, sabe si grabas a un niño, puedes destruir ese niño puede destruir una nación. Entonces nosotros que conocemos el Evangelio, estamos viendo el tiempo donde Dios está levantando un movimiento de remanentes. Tenemos que orar, hermano. Por eso estamos aquí en esta mañana. No estamos aquí porque no tenemos nada que hacer, no estamos aquí porque estamos perdiendo el tiempo, estamos aquí porque creemos, hermanos y hermanas, que nuestra oración trasciende el tiempo y el espacio. Nuestra oración conectada al pacto de Dios, a la palabra de Dios, trae respuestas. Por eso estamos aquí. Tenemos más de 2 años con todos los hermanos que están aquí, con los evangelistas, con los pastores que estamos reuniéndonos, con los oficiales de iglesia, hermanos y hermanas, porque creemos que nuestra oración tiene respuestas en Dios. Amén. Nuestra oración conectada al trono de Dios tiene respaldo de Dios. Tenemos el respaldo de Dios Trío en nuestras vidas. Entonces, por eso, hermanos, hermanas, sigamos levantando esta torre de oración en nuestras vidas, para que en medio de la tribulación, en medio de la persecución, recibamos las más grandes respuestas. Amén. Nosotros somos esa minoría que califican ¿para qué? Para poder evangelizar a otras personas. Salvemos Macedonia, un mundo que está lleno de idolatría, de adivinación. También salvemos, ¿qué cosa? Roma, que es el mundo que también tiene este sistema que está trayendo mucha presión al campo. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana. Vamos a poder concluir nuestro fórum de hoy, lunes 20 de noviembre, y así empezar con nuestros títulos de oración. Así que vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias a Dios porque nos ha traído en esta mañana, nos has levantado, Señor. Muchos están camino a su trabajo, muchos ya están trabajando, muchos están en sus familias, en sus casas, Padre. Pero permítenos hoy, Padre, que todos juntos podamos hacer ese movimiento, Padre, donde podamos salvar a los remanentes, podamos salvar, Señor, a los discípulos esparcidos en el mundo, podamos salvar, Señor,
esta época donde Satanás está engañando, Padre, a muchas iglesias, a muchos pastores, a muchos de nuestras familias, Padre. Por eso hoy queremos levantarnos con esa torre de oración, Padre. A través de esa torre de luz, quebrantar, Padre, toda tiniebla que se está levantando en contra de nosotros, en contra de nuestras familias y en contra de nuestra nación, Padre. Hoy quebrantamos a Satanás, quebrantamos sus obras, quebrantamos sus mentiras, Padre. Y hoy nos levantamos, Señor, con ese estandarte de Cristo para proclamar el Evangelio absoluto de Jesús y Cristo a las naciones. Oramos, Dios, por este tiempo, oramos, Dios, por nuestras vidas. Si hemos también traído títulos de oración personal, que hoy, Padre, lo podamos expresar, podamos orar, sabiendo, Padre, que en ti tenemos la más grande respuesta. Así que, Padre, oramos en esta mañana, dándote gracias, en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. No ruego solo por estos, sino también por los que van a creer en mí por medio del mensaje de ellos. Te ruego que todos estén unidos. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Si realmente queremos hacer el movimiento del Evangelio, tenemos que hacerlo con toda la Iglesia. Igual, si realmente queremos hacer las misiones, tenemos que hacerlo con la Iglesia y con el movimiento de todos juntos. Para eso, existe la sede central. Juntos hacia la evangelización mundial.